Estamos acá nuevamente con ustedes en esto que es La Che y el Chamo, y estamos en una sesión especial de un curso prematrimonial con el pastor Eliadis y su esposa hermosa Marisol de Fermín. Así es, estamos acá compartiendo sobre los principios de homogamia y cuáles hicimos en el video anterior, que por cierto si no lo han visto acá o acá en algún lugar va a aparecer en la pantalla para que no se lo pierdan y lo vean antes de continuar con este video, que es la segunda parte. Pero ¿cuáles son los primeros principios de homogamia que hablamos en el capítulo anterior? Primero hablamos de la raza, hablamos de la edad, hablamos de la religión y nos quedamos en el trasfondo familiar. El trasfondo familiar. Y ahorita vamos a concluir la parte de trasfondo familiar y vamos a pasar a los últimos principios de homogamia, ¿correcto? Sí. Hubo una preguntita que hizo Julieta con relación a los asuntos de las familias disfuncionales, y yo quiero decirles que hay un programita o un sistema que se le llama genograma, que con eso nosotros podemos hacer un análisis para saber cuáles son nuestras tendencias o nuestras, diríamos, debilidades que nosotros traemos. Entonces en el genograma se trae cuál fue el historial de la familia de Julieta, por decir algo, el historial de la familia de Eliángel, y entonces se va ensamblando y dice, bueno, ¿cuántos de la familia se divorciaron en el camino? ¿Cuántos viven en problemas disfuncionales? ¿Cuántos divorcios hay? Entonces ya más o menos uno saca la tendencia de qué va a pasar con nosotros. Eso nos dice a nosotros que debemos tener entonces más cuidado. Si yo vengo de una familia disfuncional, con varios divorcios, con varios asuntos, ya sé que traigo en mí una tendencia a esa línea, o de pronto uniones libres, no hay matrimonio sino uniones libres, hijo por aquí, hijo por allá, ya sé que hay una tendencia. Entonces cuando yo estoy consciente de eso, entonces ahora yo voy a batallar contra una tendencia que no sabía que existía, pero el genograma me hizo ver esa realidad. ¿Y el genograma, tenemos acceso a él? Sí, pues hay algunos o en modelos. internet tal vez. Sí, en internet encontramos muchísimos modelos de genograma, pero sí es bueno llenarlo, porque ahí vamos colocando, por decir algo, mis tíos por parte de papá, por parte de mamá, cuántos están casados, cuántos se divorciaron, cuántos llevan tantos matrimonios, todo eso, cuántos viven de manera disfuncional, cuántos son felices realmente, todo eso. Y eso lo va armando uno en un cuadro que va haciendo aquí un cuadro familiar. Parece un árbol genealógico. Parece un árbol genealógico, pero es distinto. Tiene más detalles. Porque tiene más detalles. Tiene por lo menos, si es familia disfuncional, tiene ahí unas marquitas que se hacen. Si se divorció una vez, si está casado por segunda vez, si tiene hijos que son primos, que son hijos que son primos. Sí. Si tiene hijos que pasan a ser primos de otro por la relación. Digo, medio hermano. Quise decir medio hermano. Quise decir medio hermano, es lo que quise decir, ¿ok? Pero bueno, eso es, van a ver un montón de cuadros de eso que nos van a decir cuál es nuestra tendencia o las probabilidades. Entonces, necesitamos conocer un poquito eso de nuestra vida para nosotros saber cómo vamos a sobreponernos a las cosas que podemos ver en ese cuadro. De nuestra vida y la vida del otro también, para saber cómo está. Así que vamos a ver si encontramos algo y lo colocamos en la descripción del video para que ustedes también puedan tener acceso a ese genograma, que puede ser muy útil. Nosotros tenemos que hacerlo en algún momento. No lo hicimos en el curso prematrimonial. Vamos al siguiente entonces. Ok, el punto siguiente es el nivel socioeconómico, ¿ok? Nivel socioeconómico es muy importantísimo porque cuando se encuentra una persona muy, diríamos, con una economía muy por debajo y otro muy alzado, o diríamos de trasfondos que vienen con una economía así, la tendencia es que si se casa con una persona que es bastante, diríamos, pobre, que no tiene mucho, esa persona va a querer estar dando regalos, y entonces no va a tener con qué. Porque influye el trasfondo con la parte socioeconómica. ¿Okay? Ahora, tal vez para especificar un poco más en qué consiste esto, es lo mismo la mentalidad pobre y mentalidad rica que el estatus socioeconómico pobre y rico por un lado. Y después te hago la otra pregunta. Muy bien. Hay un problema de mentalidad
Y eso, aunque le pongan lo que le pongan, siempre su mente lo va a llevar a no ser buen sabio administrador, a no valorar, y eso lo va a llevar siempre en una cadena de pobreza. Pero hay circunstancias adversas que no es precisamente porque no tenga la capacidad, sino porque pues viene de una familia quizás que no ha tenido muchos recursos y de pronto pues ha sido problema de mentalidad, pero no quiere decir que porque mis padres tuvieron un tipo de mentalidad yo tengo que seguir conservando esa mentalidad. Para eso está la educación, para que nos forme y nos impulse a hacer siempre lo mejor. El plan de Dios es que nosotros tengamos recursos para sostenernos nosotros y para ayudar a los demás, ¿ok? El Señor dijo, los pobres siempre van a estar con nosotros, pero lo ideal es que nosotros no seamos los pobres, sino que nosotros seamos fuente para ayudar a las personas que no tienen temor de Dios, que andan en pobreza. ¿Okay? O sea que en este sentido, por ejemplo, una persona que tenga un estatus socioeconómico pobre, pero no tenga una mentalidad pobre, podría encajar bien con una persona que tenga un estatus socioeconómico bien, rico, digamos, que también no tenga la mentalidad pobre, digamos, porque el problema no es tanto cuánto tienen, sino la mentalidad con la que afrontan la vida, ¿o no? Sí, hay circunstancias, yo he notado varios escenarios donde de pronto dos personas se casan, todo está muy bien. Pero he visto algunas circunstancias donde de pronto la mujer comenzó a ganar más dinero que el varón, que el esposo. Y entonces comenzó a crecer, se sintió como autosuficiente y a la vuelta de un rato o abandona el esposo o surgen algunos problemas porque no supieron manejar el nivel socioeconómico. O sea, mientras yo estaba aquí estaba sujeto a ti, pero ahora ya soy libre porque puedo hacer lo que yo quiero y no tengo que estar sujeto a esta persona. Entonces ha surgido de esa línea ese tipo de problema. Comúnmente no se da mucho del otro lado porque socialmente se espera de que el hombre sostenga a la familia, que sostenga a la esposa, que sostengan los hijos. Y casi la mayoría de los casos lo he visto es cuando se da del otro lado, sí, que la esposa comienza a recibir ingresos, es como que dice ya no quiere decir que todo va a pasar así, pero he visto algunos casos puntuales de esos que se sienten que ya no son, ya sí, están empoderadas y ya no necesitan de alguien que las sustente y en esa libertad el enemigo se aprovecha y las puede llevar rumbo en una dirección distinta, que es lo que ha pasado en algunas circunstancias. Muy bien, yo tenía otras dos preguntas que siguen a esa. La primera entonces es, el estatus socioeconómico no solamente tiene que ver con el estatus socioeconómico que yo tuve con mis papás, sino el estatus socioeconómico que tenemos ahora que estamos como pareja, y tiene que ver con el manejo de la finanza. ¿Ese es otro punto o es parte de lo mismo? No, ahí va a haber otro punto que vamos a tocar quizás más adelante, que tiene que ver con las finanzas familiares. Ok. Sí. Y me gustaría entonces preguntarte en relación a esto, tal vez el estatus socioeconómico de cómo yo viví, por ejemplo el caso de una mujer que está acostumbrada a que el papá le provea para todo, una vida cómoda digamos, ahora se casa con un hombre que no tiene mentalidad de pobre, que es un luchador, que es un visionario, pero que no tuvo las mismas facilidades que tuvo ella en su inicio, y que ve la vida de una manera totalmente diferente por lo que le tocó pasar. Entonces no valora el dinero de la misma manera, a pesar de que ambos tienen la misma mentalidad de progreso, de buscar ser de bendición para otros, pero el estilo de vida que han llevado durante tanto tiempo es tan diferente que posiblemente eso genere una contradicción, a pesar de que ambos tengan una buena actitud, ¿correcto? Así es, siempre las diferencias van a traer más dificultades que si hay más similitud, ¿ok? Siempre. No quiere decir que no puedan haber del otro lado, pero la tendencia, ¿ok? Las probabilidades es que van a haber más dificultades. En otras palabras, los leones van a ser más grandes, claro. ¿ok? Van a ser más grandes en la medida en que haya más diferencia de una y el otro. O sea que, en cierto sentido, Satanás ha romantizado las diferencias para destruir los matrimonios.
porque uno ve eso en las películas, digamos, la plebeya y el príncipe, o la princesa y el plebeyo, o tal vez La en Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, el dicho ese que los polos opuestos se atraen, cuando en realidad puede ser que sea aplicable en un aspecto, pero en el área del matrimonio como tal es mejor que no sean polos opuestos, porque si en la mayoría de los factores son opuestos, se van a atraer tan duro que se van a golpear muy fuerte. Sí, sí. A ver, Se aplica en algunas áreas, en otras. Por lo Correcto. menos en el trasfondo familiar, lo ideal es que sean más semejantes, ¿ok? Más semejantes. Mientras más semejantes. Por eso es que las personas que son del mismo lugar, que tienen los mismos hábitos, que han convivido, que viven en la misma tierra, que tienen más o menos las mismas formaciones, son más probables que se mantengan juntos en el tiempo y que superen todo. Los que son más distantes, diríamos, en alguna de la raza, en la religión, el trasfondo, todo eso, pueden subsistir y pueden llevar sus vidas también bien, pero las probabilidades son que van a ser un poco más diríamos, difíciles en alguna de estas áreas, ¿ok? Lógicamente, si Dios llega al corazón, suaviza cualquiera de esas, sometida a Cristo Jesús, todo es pasable. Por eso es importante que la espiritualidad, la religión, la vida espiritual sea el eje central, porque eso subyuga muchas de esas otras, ¿ok? Muchas de esas otras. Pero nosotros decidimos a qué tamaño queremos llevar la cruz. La que llevamos bien pesada, nos metemos con una cosa así bien difícil. Si queremos una cruz un poco más liviana, pues nosotros también buscamos lo que sea más semejante a nosotros. Bien, tenía una pregunta. Ahora que tocamos el tema de las películas, ¿no? Vemos como siempre el príncipe es el que salva a la princesa, ¿no? Y relacionándolo con el tema económico, ¿cómo ustedes ven esto de que sea el caballero que rescate económicamente a la dama? ¿Recomiendan eso? ¿Recomiendan más que la mujer tenga una cierta independencia económica hasta que se casen? O que salga de la casa de sus papás y que sea rescatada, por así decirlo. ¿Qué podrían decir con respecto a la economía en este sentido? Bueno, yo considero, hay un principio general y es que el hombre es sostén de la familia, ¿ok? Si va por ese lado, no hay ningún problema. El problema es, lógicamente, si los dos son profesionales y los dos juntan, llegan con sus trabajos, es bonito. Y sin embargo, cuando es el hombre el que lleva la carga, también es pasable. Lo que es un poquito más disfuncional es cuando de pronto socialmente se espera que el hombre sea sostén y de pronto te casas con un hombre que no produce, que no tiene mucha, y entonces tú estás produciendo bastante economía y el hombre de pronto no tiene un grado, diríamos, académico, o no tiene una pericia para tener una vida laboral, porque hay muchos hombres que no tienen economía, no tienen, conocimiento académico, pero son tremendos, se convierten en tremendos empresarios, o sea, echan adelante, tienen una chispa para hacer las cosas. Entonces, te casas con una persona que no tiene como visión, no acciona, entonces eso va a generar problemas porque tú eres la que vas a estar sosteniendo y entonces no es, en el plano social, eso no está como bien. Y en algún momento tú vas a sentir, bueno, a ti te va a tocar criar los hijos. Entonces en ese espacio de tiempo te vas a volver bastante inútil, diríamos, en tu trabajo porque debes dedicarlo a los hijos. Y entonces viene la crisis económica porque de pronto la otra persona no está rindiendo lo que debe ser. Entonces hay esas cosas que pueden pasar. No quiere decir que no funcione en algunas circunstancias, pero son muy pocas cuando funcionan de esa manera, ¿ok? Veo a Marisol con ganas de hablar. Esto a nivel socioeconómico también es parecido a lo de las razas, lo veo yo así. A veces las personas que están enamoradas, los novios, los que toman las decisiones, no lo ven tan difícil. Si por ejemplo es una persona, un hombre que tiene recursos suficientes y la esposa, la novia es una muchacha muy sencilla que viene de un hogar humilde, donde quizá la pobreza fue lo que vivió durante toda su vida, bueno, yo puedo proveer, yo puedo arreglar todo. Pero, ¿por qué lo comparo con la raza? Porque tiene mucho que ver con el entorno y con la familia. Hay hábitos de algo tan sencillo como, por ejemplo, poner la mesa.
sociales que distan unos de otros. Entonces, hay reuniones sociales, hay situaciones que normalmente frecuenta la gente que tiene dinero o cierta posición social, que otra gente que no ha vivido en ese medio no lo conoce. Y se requiere mucha disposición a aprender o a tratar de entrar en ese medio, porque si no, en un momento determinado va a ser mal visto o va a hacer sentir mal a la persona, quizá por sentirse rechazada. Como le pasó a Jack en el Titanic. Así mismo, así mismo. Hay sangre y plata en este barco. Puede que sobre el papel sea de mi propiedad, pero en realidad... ¿Son todos para mí? Es como que es un nivel y es otro nivel que tiene... quizá se ve lo romántico, ay, no importa, el amor supera todo. Y lo dicen así, pero hay cosas que están inmersas allí que solo cuando la persona después vive juntos se da cuenta después. La forma como se presenta a veces la comida, la forma como se organiza la casa, los modales ante otros. Hay muchas cosas que uno no las logra quizás mirar, sino cuando vive con la persona. Entonces es bien importante notar esto, porque si bien es cierto que quizás no hemos aprendido modales muy de alta alcurnia, como diríamos nosotros, por lo menos conocer modales básicos y estar dispuestos a aprender. Que cuando estemos, si nos tocó ser nosotros los humildes, los sencillos, y el otro no, pues nosotros estar dispuestos a aprender. Y el otro tener la paciencia, si es que decide seguir en esa relación. Pero tiene mucho que ver el entorno. La misma familia a veces hace peso en eso, sea de un lado o de otro. Entonces es un factor ahí que a veces está como entorpeciendo que la relación se lleve como debe ser. Entonces allí a mí me parece que es bien importante tener en cuenta esto. Gracias por compartirlo. ¿Cuál es el siguiente principio de monogamia? Bueno, el siguiente es el número 6, dice preparación académica. Es importantísimo la preparación académica. Cuando hay una persona que se casa, es doctor en algún área, y se casa con una muchacha que de pronto no estudió, sino que llegó a primaria nada más. Entonces, los niveles de comunicación son muy difíciles de llevar, porque uno está hablando en un idioma y el otro no está entendiendo. Y el uno quiere que esté al nivel. Y entonces eso genera muchos problemas. Cuando dos médicos se casan, el idioma es fluido. ¿Por qué? Porque han estudiado lo mismo, ¿ok? O cuando de pronto son personas que han estudiado y tienen nivel profesional. Uno es médico y el otro es profesor. Tienen un cierto nivel de conocimiento porque han visto algunas cosas que son lógicamente afines. Y a la hora de que el médico le hable de una cosa, es fácil a la otra persona entender y captar rápido la idea porque tiene un nivel profesional. Eso hace que haya más complementariedad. Cuando las cosas son demasiado diferentes, entonces hay cierto grado de aburrimiento y entonces la persona tiene tendencia a ir a hablar con otra persona que le entiende. Los niveles de comunicación se caen y entonces comienzan los problemas, los complejos, las dificultades, el rechazo. Y entonces socialmente cuando vamos a una actividad, esta es la esposa del médico, este es el esposo de la doctora y entonces están por allí, están hablando en grupo de médicos, en grupo de profesionales y estoy aquí sin tener con qué defenderme porque no tengo nada de qué hablar. Mi nivel cultural es demasiado pobre. Entonces comienzo a aislarme y eso me genera un problema. Por eso lo mejor es que haya una preparación académica por lo menos no tan dispareja. ¿Ok? No tan dispareja, que sea por lo menos bien cercana, porque eso va a ayudar a que pueda haber una comunicación mejor y mejor manera de llevarse y de entenderse, de comprenderse el uno al otro. ¿Okay? O sea que la educación
no solamente tiene que ver con el título, sino con la disciplina mental que tiene una persona. Si una persona es capaz de pasar por tantos años de estudio primario, secundario e inclusive por tantos años de universidad, pagar una carrera universitaria, o si se la pagaron los papás en este caso, pasar las materias y estudiar y cumplir con los requisitos hasta terminar el ciclo y graduarse, eso no solamente habla de que ahora tiene cierto conocimiento, sino que habla de que es una persona que tiene ciertos hábitos o ciertas disciplinas para concluir ciclos, para cerrar una etapa, y una persona que tenga esa misma disciplina pueden entenderse muy bien en otras áreas de la vida. Cuando emprendan otros proyectos, otras empresas en la vida de pareja como tal, es mucho más fácil que ambos tengan la misma perseverancia, disciplina para lograr la meta, que si uno no quiso avanzar, no quiso seguir progresando y el otro sí quiso, o si tal vez uno se quedó a mitad de camino y el otro concluyó. Son dos formas, dos cosmovisiones diferentes de ver la vida. Entonces tal vez eso de la parte académica ayuda en ese aspecto. Y no habría problema en que dos personas se junten cuando el uno está dispuesto a equilibrar. Yo he conocido algunas personas que se han casado así, pero la otra persona dice, yo me voy a equilibrar, y estudia y alcanza un nivel y se equilibran. Entonces ya la parte que era deficiencia se complementó y ya se soluciona. Todo en la vida tiene solución. Por eso nosotros, si es que se casan dos personas con ese desequilibrio, y si es el esposo para el esposo, la esposa para el esposo, debe brindarle cierto apoyo y la persona debe estar dispuesta a hacer los sacrificios para nivelar ese nivel educativo de tal manera que puedan solucionar cualquier cosa y no que se queden estancados. Bueno, yo no estudié y ahí me quedé toda la vida. No, ahí adelante un espacio muy grande que se puede aprovechar para enriquecerse. Es más, si no lo puede hacer académicamente, hay demasiada manera de hacerlo autodidacta. Yo conozco personas que eran autodidactas y sabían de medicina al punto que en la universidad lo buscaban para darle charla a los médicos, y ella no tenía cosa académica, no tenía ningún título académico, sino que había estudiado, pero era una persona que tenía mucho conocimiento y se entendía a niveles bien con los médicos y le daba charla a los médicos. Entonces es posible que no tenga de pronto cómo ir a la escuela y no tiene un título, pero ¿quién puede quitarle el conocimiento? Correcto. Por eso lo más importante está que la persona se nivele, porque los niveles de comunicación van a tener con el conocimiento y no con el título. Porque ahorita hay personas que hacen lo siguiente: en nuestros países van y compran un título. Tú eres ingeniero, yo me voy a comprar un título de ingeniero, pero a la hora de hablar y de entender no vamos a hacer porque tiene un título comprado. No, el conocimiento es más importante que tener el título, ¿ok? Muy bien, excelente. Y eso de tener un mismo nivel académico, tarde o temprano podría redundar en un mismo nivel económico, socioeconómico también. Así es. Sin duda, o sea, esas cosas, por ejemplo, que son en la parte del noviazgo, que pudieran ser como una deficiencia, depende de la actitud que tenga la persona, pueden llegar a nivelarse en un momento determinado en la relación. Pero hay casos en que sencillamente así como se casó, así se quedó. Y ese es el problema cuando generalmente hay personas que dicen, tú así me conociste, tú no me puedes exigir más. Y entonces una persona, por ejemplo, que es un profesional ya en un área determinada, comienza quizá a aburrirse porque no tiene como conversación, sino apenas con la persona con quien se casó, y consigue afuera, en su lugar de trabajo, muchos profesionales que le entienden. Eso muchas veces hay personas que caen en situaciones de infidelidad y todo eso. Porque de una forma u otra no se fortaleció esa parte. Entonces, el desequilibrio en alguna de estas o dejar de tomarlas en cuenta puede finalmente redundar en el fracaso del matrimonio, que no precisamente quiere decir que así sea si se comienza teniéndola, porque puede ser que tengamos esa deficiencia, pero vamos a luchar para ver cómo nos superamos, cómo lo mejoramos, lo que se pueda mejorar, lógicamente. Hay criterios, hay cosas que nosotros podemos pensar en el mismo nivel socioeconómico, aún del trasfondo familiar y otras cosas que podemos mejorar, trabajar en cuanto a eso. Y eso va a ayudar muchísimo a que la relación permanezca y la relación sea de verdad un éxito para las dos personas. Excelente.
Ahora, ¿cuál es el siguiente? Este es el último, ¿no? Ahora viene el último, Bien. sí. Hay otros más, pero tenemos aquí 7 que son de importancia, ¿no? Es la cultura, ¿ok? Entre la cultura y lo que es el trasfondo familiar son poco parecidos, pero el trasfondo familiar tiene que ver con el seno de la familia, mientras que la cultura tiene que ver con la sociedad, ¿ok? Entonces, la cultura es importante. ¿Por qué? Porque cuando hay una persona que tiene un tipo de cultura en su formación, en su social, ¿ok? Entonces se casa con otra, va a esperar que socialmente actúe de una manera, que a los niveles sociales tenga ciertos valores. Las culturas tienen su sistema de valores, que de pronto aquí es un valor y en otra cultura es un antivalor, ¿ok? A veces no son comunes. Entonces, esas cosas deben estar bien cercanas, ¿ok? Si por lo menos no son de la misma cultura, es importante que conozcan la cultura. Es bonito cuando la persona ha vivido en una ciudad donde está la cultura de la otra persona, porque se ha empapado de esa cultura y entonces ya le es más fácil unirse. He visto algunos casos de personas que ahorita con los nuevos sistemas que hay de Facebook, de estos sistemas, la gente se enamora por esos lados. Y por Facebook todo es maravilloso. Aquí está, ¿vivo dónde? Vivo en España, ok. Y aquí, ¿de dónde eres? De acá, de otro lado, país latino. Y entonces comienzan a hablarse, por ahí es bonito y todo lo demás, pero los trasfondos, diríamos, culturales son completamente distintos. Van y se casan, pero no han convivido. Y entonces resulta que al poquito tiempo, no pude soportar esto. Y se separan, ¿ok? Son pocos los que se casan por ese medio que dura. Hay algunos sí excepcionan la regla, pero son muy pocos. Por eso es importante también la cultura, el nivel cultural de conocimiento. El nivel cultural encierra lo que es la preparación académica, nivel socioeconómico, el trasfondo familiar, la religión, la raza, la edad, todo eso encierra lo que es la parte cultural. Y eso es importantísimo. Por eso nosotros debemos tener siempre presente que sean lo más parecido o lo más cercano. Uno dice, ¿cuánto de esos puedo tener? Lo ideal es que tú tengas todo, pero si no tienes todo, que no supere el 50%. Así es. ¿Ok? Porque ya cuando supera el 50%, pues la balanza está bien desequilibrada. O sea, se puede lograr algo, pero el trabajo va a ser mayor. Muchas gracias por haber compartido estos principios de homogamia. Tengo entendido que tienes una forma de medirlo, que tú tal vez estructuraste una forma para medir estos factores para que cualquier persona que nos está viendo pueda hacerlo tal vez en su casa y pueda ver cómo se encuentra en este principio de homogamia. ¿Te gustaría compartirlo? Sí, precisamente hice un pequeño test donde aparecen 35 preguntas que son claves para saber si estamos listos para el matrimonio o no, ¿ok? Wow. Usted va a llenar el test completo. Ajá. Y va a colocar un negativo donde usted no cumplió y un punto donde usted sí cumple el requisito. Ok. Cuando lo suma total, le va a dar, por decir algo, le alcanzó a 20. Ok, usted suma los 20 y su resultado fue 20. Pero usted va luego a subir a la parte arriba y se va a dar cuenta que de los primeros 10 tuvo 4 negativos. Entonces a ese total le va a restar 4 puntos más extra. ¿Ok? Y eso es el total que le va a dar. Y entonces el total serían 16. Y el total sería entonces 16. Y ese punto extra es solamente válido con los 10. Sí. El resto no hace nada porque ya está negativo cuando se puso negativo la vez. Son cruciales. Esto se lo estoy colocando acá porque son cruciales. Ok. Los otros es como son más llevaderos, pero estos son cruciales. Ok. Digamos que el puntaje fue 16. ¿Qué pasa después? ¿Cómo se evalúa eso? Ok. Entonces pasamos al segundo cuadro, que es donde nosotros vamos a analizarlo aquí. Tenemos entonces el número 16. La numeración es la que va por diagonal. Sí, diagonal, ¿ok? Entonces vamos a poner que la persona alcanzó 16. Entonces nos vamos hacia arriba y tiene 53% de probabilidad de fracaso.
y tiene un 50, Un 47. 47% de probabilidad de éxito. Cuando ese es el cuadro, entonces nosotros le hacemos la recomendación a las personas y le decimos, mira, no te recomendamos Que que avances. te aventures en este matrimonio Muy porque arriesgado. va a ser demasiado pesado y es probable que no puedan resistir. La persona al final, ellos deciden si sí o si no, pero nosotros le damos la recomendación. Lógicamente, cuando pasa del 50% en adelante, también le decimos, ustedes van a ver esto. Lo ideal es que usted esté de un 75% en adelante. Para arriba. Sí. De probabilidades de éxito. Sí, de 75% de arriba es bueno, ¿ok? Es bueno, ya es más llevadero. Ujú. Si es más abajo, pero de 50% para abajo, nosotros no le recomendamos mucho que se aventuren en ese camino. Claro, si tú ves que la persona está muy decidida, tú dices, mira, las probabilidades de que fracasen son altas. Solamente el Espíritu Santo obrando en sus vidas puede hacer un cambio, pero nosotros no lo recomendamos. Ustedes decían qué hacer. Así es. Y la Ok. persona tomó su decisión. Yo hice matrimonio de personas que tomaron su decisión así, pero le di toda la explicación. Los dos eran cristianos, tenían sus mismos conocimientos, pero tenían disparatada este cuadro y decidieron casarse. Pues se casaron. Algunos han sobrevivido y están batallando y otros sencillamente no han. No han- no han- Ahora, yo tengo una pregunta. Digamos, si el test anterior lo hace la mujer y lo hace el hombre, cada uno va a tener un porcentaje diferente de éxito y de fracaso. Y después, ¿cómo se promedia eso? ¿O eso simplemente se queda separado cada uno? Se queda separado cada uno, pero yo lo comúnmente lo que hago es que sumo el de ella y el de él y lo divido entre dos y saco Ok. un promedio. Ah, ok. Entonces, digamos que si ella sacó un 16 y yo saqué un 31, no, vamos a poner al revés. Está bien. Tú sacaste un 31 y yo saqué un 9. Ajá. Entonces, 31 más 9, 40. Entonces sacamos 20. Serían 20. Y 20 sería un excelente... ¿Ok? Bueno, 59 estamos a 59 de éxito. 59. Pero si yo saqué 9, 9 sería un 25% de éxito en mi caso. Es como que ella va a cargar sobre su hombro gran parte del éxito del matrimonio, digamos. Prácticamente va a estar allí. Pero es lo que más o menos sucede. Eso quiere decir que ella ha reunido varias características y tú no. Entonces, pero ella tiene profesión, ella tiene tal, y tú estás en un proceso, tú eres un estudiante de pronto. Al horno. que estás comenzando, ya ella es una profesional y todo eso, entonces tienen una diferencia, pero entonces, ¿qué pasa? Cuando se juntan, como tú estás en un proceso de avance, es posible que en el momento estén descuadrados, pero como tú vas en un proceso de avance, un día te vas a graduar, un día vas a Exacto. tener esto, vas a tener lo otro, entonces van a equilibrar Claro. y hay posibilidades. Y es muy importante saber cuáles son los factores que impiden el éxito, porque hay factores que pueden cambiarse, como por ejemplo el nivel académico, y otros factores que no puedes cambiar, como tu situación familiar. Entonces, si tú ves que los factores que están afectando ese éxito son cuestiones que no se pueden cambiar, hay que considerarlo bien. Si se puede cambiar es posible, pero si no se puede cambiar, ahí está más difícil. Así es, por eso la recomendación es dejar al hombre su padre, su madre y se irán bien lejos para que no haya mucha influencia de eso. ¿ok? En esos casos más bien es eso, saber cómo lidiar ¿Cómo lidiar? con esas cosas que no se pueden cambiar Exacto. y ver cómo lo vamos a manejar cuando nos pase, cuando nos ocurran situaciones de este tipo, qué vamos a hacer, qué pensamos hacer. Una Eso recomendación ayuda mucho. también para los papás que están observando este video y es traten de no influir tanto en la vida de los nuevos novios, los nuevos esposos, ¿ok? Ellos vivirán su vida. Se les dan las orientaciones, lo poquito que podemos dar, si nos piden un consejo se los damos, con mucha prudencia, tratemos de evitar el egoísmo. A veces nosotros pensamos, no, nos interesa que no le vayan a hacer algo a mi hijito, a mi hijita, o que no hagan esto y toda esa serie de cosas, no. Viven su mundo ellos, son dos personas, van a vivir su mundo, nosotros vamos a brindarle todo el apoyo para la felicidad, pero no tratar de hablar de manera egoísta, que bueno, Claro. ¿no? Que entonces le hiciste algo a mi muchacho, le hiciste algo a mi muchacha y entonces ya lo pon... No, esas cosas son muy dañinas y por eso se trata de que
pasen su tiempo solo. ¿Por qué? Porque en algunos momentos van a haber sus desacuerdos y ustedes después se van a contentar. Pasaron su desacuerdo, pasaron su tormenta, se vuelven a amar, se vuelven a querer. Pero cuando la familia ve que está allí y entonces ustedes se arreglan, pero queda el sentimiento familiar. Me le hizo algo a mi muchachito o me le hizo algo a mi muchachita. Y entonces se arregla la familia, pero queda una... Se arregla la pareja, pero la familia queda una brecha, una una brecha, grieta. con rencor Una ahí. grieta. Y eso, por eso es importante mantener La separación. la distancia. Sobre todo cuando no hay un nivel académico o espiritual, todo eso. Cuando uno tiene un nivel académico, espiritual o de conocimiento, ya uno sabe que esas cosas van a pasar y aunque influye, nosotros vamos a ser bien prudentes. Pero no todo el mundo tiene una familia que tenga un conocimiento para saber cómo manejar esta situación. Excelente. Excelente. Generalmente la reconciliación de la pareja es en privado. No en público, es interesante. La otra familia a veces ni pendiente. Sí. Aquellos se pusieron contentos, se metieron en su cuarto, hicieron fiesta, celebraron y se pasó la tormenta y los otros tan bravos, con el rostro ceñido cada vez que ve a la muchacha o cada vez que ve a la En la mayoría de las peleas a veces después se se entera todo el merecen. mundo, pero la reconciliación no se entera nadie. Y es un detallito también. Importante. Excelente, familia. Gracias por acompañarnos hasta acá. Esperamos que les haya gustado esta primera sección de 2 videos de los principios de homogamia con el pastor Eliadis, su esposa Marisol, que juntos han trabajado en el área de familia durante más de 33 años y confiamos con la ayuda del Señor que sigan siendo de bendición para todos nosotros ahora a través de este canal que se llama ¿La Che? Y el Chamo. Nos vemos en el próximo video. Gracias, Chao, chao. chao.